¿Está ya Daniel con nosotros? Sí. A Bueno, ver. ¿Cómo le va? Buenas noches. ahora sí. Daniel, querido, en primer lugar, conversación uno a uno. Muchas gracias por este tiempo tuyo. Sabemos que el poco descanso que tenés es en el fin de semana y que estés acá con nosotros nos da primero mucho placer y mucho orgullo que nos aceptes esta compañía por un ratito para preguntarte sobre lo que tanto sabes siendo un periodista de tanta trayectoria en el mundo, sobre todo de la política de la provincia de Buenos Aires. En esa dirección Muchas va a ir mi primer pregunta y uno analiza o trata de ver desde la perspectiva del poco conocimiento que puede tener, que no es la elección de la provincia de Buenos Aires una elección que va a definir solo la provincia, sino que probablemente estemos frente a al menos dos Argentinas distintas después de esas elecciones, porque van a ser el preámbulo de lo que va a complementar luego, en octubre, las elecciones a escala nacional. ¿Qué crees que puede suceder en uno o en otro escenario? Depende de quién obtenga la mayor cantidad de legisladores a partir de esta elección en la provincia de Buenos Aires. Bueno, mira, me parece que lo primero importante que hay que decir, fuera del resultado o de quién gane, es cómo lo van a leer los mercados internacionales, que es una consecuencia tal vez de las menos esperadas de este desdoblamiento. Quiero decir, va a ser difícil que los mercados no miren la elección provincial, es decir, se lo recordamos a quienes nos están viendo. En la provincia, por primera vez en la historia, se desdobla la elección. El 7 de septiembre se eligen legisladores locales y provinciales y el 26 de octubre, en sintonía con el resto del país, los diputados nacionales. Es imposible que los mercados no lean el resultado del día 7 como el primer paso del 26 de octubre. Quiero decir, si al gobierno le va bien, va a estar muy animado para ir por la del 26. Pero sí, como hoy deja o acepta por primera vez el gobierno el resultado o el escenario no es favorable para el 7 de septiembre, probablemente los mercados lo lean como eso, como un tropiezo importante para el gobierno. Porque también, como te decía, si el kirchnerismo consigue un buen resultado el 7 de septiembre, probablemente la repercusión se haga ver el 26 de octubre, es decir, va a ser difícil que el kirchnerismo no capitalice un buen resultado el 7 con el 26 de octubre. Con lo cual, esto que vos decías en la introducción es muy importante. Le recordamos a quienes nos escuchan que la provincia de Buenos Aires concentra casi el 40% del total de electores de todo el país. Con lo cual, un resultado aquí siempre es un signo importante para la gobernabilidad de cualquier presidente de la nación o para quien quiera ser presidente. Que yo creo que esto es la trascendencia que tiene a partir del pronunciamiento de 5 gobernadores, ahora con un nombre un poco más amable, no tan vehemente como el de Grito Federal, ahora Provincias Unidas, que concentra lo de Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Chubut, y se me está escapando uno que me lo vas a corregir vos. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque está dando vueltas acá en el conurbano bonaerense, que también es la mayor concentración de votos dentro de la provincia de Buenos Aires. El que está dando vuelta por acá es Juan Schiaretti. Entonces hay que mirar lo que está ocurriendo en Córdoba para entender por qué Schiaretti está de paseo por un lugar que para aquellos que no viven aquí, como yo, que he aprendido a querer el conurbano, por ahí es una región un poco más inhóspita. Y cuando uno mira, y mira lo que ocurre en la provincia de Córdoba o en la de Santa Fe, donde Milei obtiene, por lo menos en las encuestas, una gran aceptación, uno comprende por qué hay gente de Córdoba dando vueltas acá, tratando de armar una lista, a ver si consiguen establecer una mínima fisura que no le haga el camino tan fácil a Milei, o por lo menos el camino electoral. Está muy claro eso. En línea con lo que decís, ¿pensás que junto con este análisis que hagan los mercados y la consecuencia directa que va a tener la elección en la provincia de Buenos Aires para luego las elecciones a escala nacional, te da la impresión de que esto puede definir un reacomodamiento del gobierno si no le va tan bien como dice que le va a ir en las elecciones? A mí me parece que ahí hay dos mundos. Un mundo es el de las elecciones provinciales fuera de Buenos Aires y otro ahí adentro. La impresión, sin grandes datos, falta un mes, que en la Argentina equivale con relación al mundo un siglo, es que el gobierno Claro. no tiene un gran escenario para la elección del 7 de septiembre.
Déjame que te repase, y también a quienes nos vean en San Juan, cómo es este tablero. Porque al desdoblar, vos tenés que mirar el resultado de las 8 secciones electorales en que se divide la provincia. Primera y tercera es el conurbano, ahí tenés nucleado, como te dije, casi 10 millones de votos, contra el resto de las otras 6 secciones que te suman los 4 millones restantes. Claro. La impresión es que el gobierno no va a tener un buen resultado en la tercera sección electoral, que es el sur y el este del conurbano, y me atrevo a decirte el bolsón de pobreza estructural más grande de la Argentina, que podría tener un empate técnico por ahora en la primera sección electoral, norte y oeste del conurbano, un corredor conectado con el sector productivo de la ciudad y por eso con otra característica de pobreza, que probablemente pierda en la segunda y cuarta sección electoral. Te voy a ir contando de qué se trata. En la segunda sección es el cinturón siderúrgico de la República Argentina. La ciudad cabecera es el municipio de San Nicolás. Ya habrán leído ustedes acerca del partido de los hermanos Pasaglia. Santiago es el intendente de San Nicolás. Ha establecido una alianza con el de Pergamino, que es Javier Martínez. Pergamino es el polo productivo textil de la provincia de Buenos Aires. Cito estos datos porque me parecen que explica la alianza, más allá de la ambición electoral, también por sectores que sufren muchísimo el aspecto recesivo que cualquier plan de ajuste tiene, precisamente el sector siderúrgico y el textil. Y probablemente en la sexta sección electoral, que tiene como ciudad cabecera Bahía Blanca, no muy atendida por el gobierno en su desgracia, por lo menos el gobierno no está en condiciones de ganar. Todo esto que conté, tomemos La Plata, que es la ciudad capital, donde también enfrenta un escenario difícil. Esto no significa una catástrofe para el gobierno, probablemente en algunos de estos lugares va a ser muy buena elección igual. Pero quiero decir, es muy difícil, por lo menos en lo previo, que el gobierno esté cerca de un triunfo. Hoy, a un mes, estamos proyectando demasiado, de una gran victoria electoral, donde el kirchnerismo tiene su base. Es decir, y particularmente Cristina, que es la persona, el dirigente que mejor mide en el conurbano. Mira, Elio, no tengo acá y Lila ningún estudio para exhibirles, pero su promedio de imagen positiva en el conurbano está arriba de 40 puntos. Es muy alto, sí, es muy alto. Estamos hablando de una dirigente que fue parte de un gobierno que no terminó bien, pero que sin embargo en los sectores más pobres tiene un gran nivel de aceptación. Sí. Recordamos que Cristina está presa, cumpliendo una condena. Pero eso no ha afectado su medición, te diría en algún punto que la ha consolidado. ¿Por qué les estoy contando todo este cuadro? Bueno, porque probablemente el primer resultado de la provincia, que es el del 7, si no es favorable al gobierno, si los mercados leen esto como un síntoma de un tropiezo como mínimo, bueno, habrá que ver qué ocurre con la estabilidad del dólar, que es el ancla inflacionaria del gobierno de cara al 26 de octubre, en un momento difícil, donde el gobierno paga altas tasas para que los pesos, mucha polémica sobre si emite, si no emite, cómo paga los intereses de esas tasas, no se vayan al dólar. Muy claro. Daniel, Lila, que es quien conduce este programa y lo lleva adelante, que me invita cordialmente todas las veces, quiere consultarte algunas cosas y luego de eso te hago una última pregunta. Daniel, mi pregunta tiene que ver con el gobierno de Milei. ¿Cuál es el fuerte para vos del gobierno y qué es lo débil del gobierno de Milei? Lo débil es su falta de diálogo político, un modelo que a escala global funciona, que es la denigración y el insulto, pero que en Argentina parece no encontrar un anclaje definitivo. Cuando el presidente dice que no va a insultar más y lo anuncia en alguno de sus programas de la prensa amiga, da el síntoma de leer, probablemente con mucha lógica, el agotamiento de la sociedad, y el fuerte es por ahora mantener calma la inflación. Pero quiero decir algo que es importante en el conurbano bonaerense. El desempleo en el conurbano es superior en 2% al promedio del resto del país, en una zona donde el grueso del empleo es informal, es decir, donde no hay empleo de calidad. Quiero decir que todo esto pueden ser consideraciones importantes para un electorado que probablemente acompañó a Milei en el 2023, pero que tiene una gran impaciencia porque vive décadas de frustraciones. Probablemente un error de la estrategia de Milei no haya sido contemplar algún programa específico del gobierno nacional, no del bonaerense,
donde tal vez es correcto lo que Milei hizo ajustando el gasto excesivo del gobierno bonaerense con partidas nacionales, pero digo, un programa específico de auxilio a los que menos tienen en el cordón tan pobre que es el cinturón alrededor de la capital. No digo esto para insistir con el asistencialismo, pero aún dentro de la lógica del programa económico, tener algún tipo de atención específica que permita generar empleo de calidad. Alguien me va a decir, si no hay una reforma laboral eso es imposible. Bueno, aquí es donde el ingenio de la política demuestra de verdad que no es rígido, que no es solo doctrinario y que está mirando a todo el país. Bien, ¿quién toma las decisiones? Porque se habla de los hermanos Menem, Martín Lule, después tenemos a Karina, el mismo presidente, después tenemos a Santiago Caputo, pero ¿quién realmente decide o están divididas? O sea, dependiendo, no sé, el tema. Ahí te perdí la voz. No sé si seguimos conectados. ¿Sí? ¿Me escuchaste? ¿O crees que Sí, te escucho bárbaro. Perfecto. Te escuché la pregunta exacta. Lo que pasa es que después perdí el sonido. Bien. Te respondo, ¿te parece? Dale, sí. A mí me parece que el estilo caótico del presidente impregna su entorno. Suponemos que las decisiones del orden electoral y el control político del gobierno lo tiene su hermana, Karina Milei. Un rango inferior y bastante alejado, y dependiendo de ella, es para los dos Menem, para los primos en realidad, Martín y Eduardo, que son los encargados del diseño de la estrategia electoral general en el país. Eso genera una gran polémica, probablemente, sobre todo si en la provincia de Buenos Aires las cosas no salen bien. El delegado de los Menem en la provincia se llama Sebastián Pareja, que seguramente va a ser el tercer candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza. Pero quiero decir que la impresión es que la gran concentración de poder está en Karina, que también es una suerte, ¿cómo decirlo?, de gran muralla china que defiende a Milei, que tiene dificultades con la política porque no es su materia y porque probablemente no le interese. Esto es muy importante destacarlo, él está muy concentrado en la economía, sobre todo en los aspectos teóricos de la economía, en cierto virtuosismo que él cree que se puede alcanzar con este modelo. Y yo creo que ese es un gran corsé también para el gobierno, porque ningún modelo teórico puesto en la realidad funciona tal cual fue diseñado. Probablemente el gobierno, la gran lección que pueda extraer a partir del resultado, aunque sea positivo, es hasta dónde este modelo teórico es viable. Bien, Eli. Daniel, ¿qué rol crees que va a jugar esta, llamémosla Liga de Gobernadores, que por ahora, entiendo yo, son 5, una vez que esté el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires? ¿Te da la impresión de que va a ser la apetencia de cada uno de estos bandos, si se quiere, entre el kirchnerismo y el oficialismo para poder captar el interés de este grupo, o este grupo va a permanecer en su independencia funcional para las elecciones de octubre? Este grupo tiene un eje central que es el de Santa Fe y Córdoba, que tiene acuerdos muy viejos, provinciales, acuerdos productivos además. Sí, sí. Es decir, esto empezó con Schiaretti y Wiener, si yo no tengo mala memoria. Y es como una suerte de política de Estado. ¿Qué es lo primero que quieren Martín Yarlora, en este caso, que es el gobernador de Córdoba, y Maximiliano Pularo? Bueno, en principio, postularse como la renovación generacional de su fuerza. Yarlora es gobernador de Hacemos por Córdoba y tiene la sombra proyectada sobre sí de Schiaretti. Pularo necesita ser una referencia independiente en el radicalismo, sobre todo de quienes más lo ayudaron en la campaña. Hablamos de Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA, y de Martín Lustó. Este es el eje. No es la misma aspiración seguro de Chubut, donde Ignacio Torres probablemente lo que aspire es a recoger el respaldo de Mauricio Macri, pensando en el 2027 ser candidato a presidente. Esto vuelve interesante lo que Nacho Torres dice cuando aclara que él no se siente representado por Somos Buenos Aires, que es una línea, una tercera vía que aparece para la elección del 7 de septiembre, integrada por Evolución, el sector radical de Lustó, por algunos intendentes, particularmente el de Tigre, Julio Zamora, y algunas fuerzas menores. Porque esto es interesante, Eli, perdóname que me detenga acá. Adelante. Porque Somos no va a poder reeditarse el 26 de octubre por la crisis del radicalismo bonaerense, porque la idea era que Manes fuera el candidato a diputado nacional. Manes, como saben, se fue hacia la ciudad como candidato y va a ser sustituido al frente de esa lista por Florencio Randazzo.
Eso deriva en que Elisa Carrió y un sector del radicalismo no vaya a acompañar esa alianza el 26 de octubre. Este tema es importantísimo, claro, porque Schiaretti es el principal respaldo que tiene Florencio Randazzo, que hoy es un dirigente sin base propia, yo diría que sin un partido real propio. Algunos insisten, yo no sé si es así, Helio, que Schiaretti quiere ahí a Randazzo con la expectativa de que él pueda financiar, sobre todo, y auspiciar una campaña de cierto éxito. Pero lo cierto es que el viernes había una reunión de Schiaretti y Randazzo para hablar de este tema, y Randazzo, que vive cerquita de La Plata, probablemente haya tenido dificultades con el tránsito porque nunca llegó. Bien. Última pregunta, más de índole social, y le paso el cierre a Lila. ¿Dónde crees que está ubicada la gente en las consideraciones de toda esta runfla política en la que se está amasando una expectativa electoral para posicionarse hacia el 2027? Esto digo en relación a que la expectativa de votantes reales en las urnas para septiembre en la provincia de Buenos Aires, la expectativa está siendo realmente baja, hasta donde llegan con mucha suerte al 50%. ¿Qué lugar ocupa la gente en la consideración de los que deciden estos procesos electorales y los candidatos? El mismo lugar que ocupaban desde hace por lo menos una década, con una diferencia importante, porque vos sabés que Milei tiene dos conversiones pendientes. Él siempre insiste en que quiere convertirse al judaísmo, pero no lo hace porque el cargo de presidente le plantea límites. Y la otra es convertirse de verdad en alguien que enfrente a la casta. Todos los síntomas de Milei es de querer encabezar una casta nueva, no muy distinta a la casta vieja. Del resto no hace falta que te diga mucho a partir de lo que te estoy contando. Ya lo creo. Todos quieren saber cómo representar a la gente. La verdad es que están fracasando hace décadas. Somos exitosos en el fracaso. Lila. Totalmente. Y para cerrar, Daniel, lo que te quiero preguntar es lo último, lo que pasó con Mondino, la ex canciller del gobierno de Milei, que estuvo invitado a un programa catarí y bueno, le preguntaron sobre el tuit del presidente de aquel momento, o sea, de Milei de aquel momento con respecto a las criptomonedas, al caso Libra. Y ella dijo que o no es muy inteligente Milei o es una especie de corrupto. ¿Qué opinas de esto? Bueno, mira, no puedo dejar de citarte el contexto. Esto demuestra hasta dónde las elecciones de La Libertad Avanza de su equipo de gobierno tiene dificultades, porque Mondino fue canciller, fue invitada por esa cadena, por Al Jazeera, a un viaje a Londres pago por una semana. Me cuentan que eso le entusiasmó muchísimo, no tener gastos. Hablamos de una persona de una vida con una solvencia que tal vez no necesite trabajar. Claro. Y fue, yo creo que muy desprevenida, sin entender que los cataríes participan en Medio Oriente de la iniciativa para que Israel termine con lo que la ONU está calificando como un genocidio en Gaza. Y yo creo que todas las preguntas fueron dirigidas a demoler al gobierno de Milei, porque es uno de los pocos respaldos que recoge Israel. Yo creo que Mondino pagó el precio de ser una incauta y de ser una persona que, por lo que dice en esa entrevista, si nos tuviéramos que atener, nunca estuvo preparada para ser canciller. Perfecto. Bueno. Daniel, muchísimas gracias. Nos has dejado al menos una docena de títulos sobre los cuales hablar a lo largo de la semana. Ha sido muy generoso, muy gentil y, como siempre, el abrazo que nos daremos en algún momento por Buenos Aires. Déjame que le envíe a vos, te veo más seguido, otro a Lila, a la que solo pude ver una vez para un cafecito muy corto. Ay, es verdad, ahora que me acuerdo. En la ciudad de Buenos Aires, que no me olvido, fue presentada por un amigo común de los tres. Sí, sí. No me olvido de aquel día, quedamos en tener esta conversación y Lila, me alegro de haber cumplido con vos. Es verdad, qué placer, me había olvidado que habíamos estado tomando un café. Ah, pero los viejos tenemos memoria, Lila, y además no estamos como vos en la ola del triunfo que a veces nos lleva para arriba. Estamos acá para recordar. Mira, acá estuviste, un placer. Te voy a dar me voy a ir con él y a darte un abrazo a Buenos Aires. Me encantó. Va a ser un gusto. Vengan con un abrazo y vengan con un vino rico. Los voy a recibir encantados. Desde ya que sí. Desde ya que sí. Gracias. Nos vemos. Un abrazo grande a los dos. Igualmente. Chao, Daniel. Bueno, Helio, es verdad.